El sonido de aquella bofetada aún estalla dentro de mi cabeza como un disparo en una habitación cerrada. No fue solo el golpe contra la mejilla de mi hija lo que congeló la mesa entera, fue el silencio que vino después, espeso, pesado, casi criminal. Estábamos reunidos para una cena familiar aparentemente tranquila cuando mi yerno Michael, con los ojos ardiendo de furia, se levantó de la silla y la golpeó en la cara con la mano abierta. Vi la cabeza de mi hija, la cabeza de Emily, girar por la fuerza del impacto, y entonces ocurrió lo impensable. La madre de ese hombre, Linda, sentada a su lado, aplaudió como si estuviera celebrando un acto de justicia. En ese instante supe que algo irrevocable estaba a punto de comenzar. Emily no lloró de inmediato, se quedó inmóvil, con la mano cubriéndose la mejilla ardiente, los ojos muy abiertos como si su alma hubiera quedado suspendida en el aire. Yo me levanté despacio, sin gritar, sin mover una silla, sin golpear la mesa. Mi corazón galopaba dentro del pecho, pero mi voz no tembló. Miré a todos los presentes, a quienes bajaron la cabeza, a quienes fingieron no ver, al agresor que aún respiraba con rabia y a la mujer que acababa de aplaudir la violencia como si fuera un espectáculo. Sin decir una palabra saqué el móvil del bolsillo y marqué un número que no había usado en años. La mano de Michael seguía en el aire cuando su madre habló con una sonrisa torcida. «Eso le pasa por contestar», dijo. Nadie reaccionó. Nadie, ni los otros invitados, ni siquiera quienes sabían desde hacía años lo que ocurría a puerta cerrada. El aire olía a comida recién servida y a miedo mal disimulado. Emily seguía de pie, temblando en silencio. Yo terminé la llamada, guardé el móvil con calma y solo dije una frase. «De esta casa no se va nadie». Me miraron con desprecio. No tenían idea de lo que estaba por suceder. Pero antes de seguir, me gustaría saber si te suscribes a las historias de venganza de William y si te gusta el vídeo. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas mis relatos. Ahora sigamos. Michael soltó una risa arrogante. «¿Qué vas a hacer, viejo?», se burló. No le respondí. Me acerqué lentamente a mi hija. Puse una mano sobre su hombro. Sentí su cuerpo rígido, duro como una estatua rota por dentro. La miré a los ojos y en su mirada vi años de silencio, de llantos ahogados, de noches encerrada en el baño llorando sin que nadie acudiera. También vi el miedo de una mujer que ya no sabe cómo pedir ayuda porque pedir tantas veces sin respuesta termina por apagar la voz. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El pomo de la puerta principal empezó a girar lentamente. El sonido metálico resonó en el comedor como una advertencia. La madre de Michael dejó de sonreír, él dio un paso atrás. Yo no me moví. La puerta se abrió de golpe y entraron dos hombres con pasos firmes, seguidos por una mujer con traje oscuro. No alzaron la voz, no empujaron a nadie, solo mostraron sus placas. La palabra «autoridades» cayó sobre la mesa como un martillo. «Hemos recibido una llamada por violencia doméstica en tiempo real», dijo uno con tono seco. El rostro de Michael cambió, intentó negar lo ocurrido, pero Emily, por primera vez en años, habló antes que él. «Sí», dijo con voz rota, «él acaba de pegarme». Sentí que el aire volvía a mis pulmones después de décadas. La madre de Michael se levantó indignada, gritando que todo era un malentendido, que su hijo solo había querido corregirla. Esa palabra, corregirla, me atravesó como un cuchillo. Uno de los agentes le pidió que se calmara. Ella avanzó hacia mi hija y volvió a levantar la mano sin vergüenza. No llegó a tocarla. El agente la detuvo en seco. «Señora, retroceda ahora mismo», ordenó. La escena definitivamente se quebró. Mi hija empezó a llorar, un llanto profundo, largo, retenido durante demasiado tiempo. La mujer del traje se acercó, la cubrió con un chal y le habló con una amabilidad que yo no había sido capaz de darle antes, no por falta de amor, sino por ignorancia, incredulidad, por miedo a confirmar lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Yo, con 68 años, acababa de entender que el silencio también puede ser una forma de violencia. Los agentes apartaron a Michael de la mesa. Él gritó, insultó, juró que todo era una conspiración. Nadie le creyó. La bofetada seguía dibujada en el rostro de Emily, roja, marcada, visible, una prueba imposible de borrar. Su madre lloraba ahora, pero no por mi hija. Lloraba por su hijo y por el control que acababa de perder. La casa entera temblaba de tensión. Uno de los agentes me miró. «¿Usted hizo la llamada, señor?», preguntó. Asentí. «Sí, y no es la primera vez que debería haberlo hecho», respondí. Mi voz salió baja, cansada, pero firme. Me pidió una declaración más tarde. Acepté. Sabía que no había vuelta atrás. Mientras interrogaban a Michael, Emily cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname, papá», lloró. «Perdóname por no haberte dicho nada. Me
Incliné con dificultad y la abracé con la fuerza que aún me quedaba. No había reproches en mi pecho, solo una culpa vieja por haber tardado tanto en ver con claridad. Linda, al ver que ya no tenía control de la situación, empezó a gritar que yo era un entrometido, que había destruido su familia. Me acerqué a ella con calma. No, señora, le dije mirándola a los ojos. Su familia se destruyó cuando usted aplaudió un golpe. No respondió, su mirada se perdió. Esa noche, mientras los agentes tomaban declaraciones, supe que ninguna comida volvería a saber igual. La mesa seguía puesta, los platos aún calientes, pero ya no éramos las mismas personas. Una verdad quedó expuesta sobre la madera, una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo bajo manteles de apariencias. Cuando finalmente se llevaron a Michael, Emily se aferró a mi brazo como cuando era niña. Sentí el temblor de su cuerpo recorrer el mío entero. Afuera, las luces del coche patrulla teñían la calle de rojo y azul, y entendí con dolorosa claridad que aquella llamada que hice había cambiado el curso de muchas vidas, pero también supe algo más. Lo que venía sería aún más desgarrador, más revelador y más peligroso de lo que cualquiera imaginaba, porque esa llamada no había sido un impulso, había sido el primer movimiento de una verdad que llevaba años esperando salir a la luz, y solo era el comienzo. El portazo del coche patrulla al alejarse con Michael resonó en la casa como un sonido final. Nadie habló durante varios segundos. El comedor, que minutos antes había sido un escenario de violencia y miedo, quedó suspendido en un silencio espeso, solo roto por los sollozos quebrados de Emily. Los agentes aún estaban dentro, tomando notas, observando cada gesto, cada objeto, cada rincón, como si la casa misma fuera ahora evidencia muda. Uno se acercó y me pidió que relatara con detalle lo ocurrido. Hablé sin adornos ni dramatismos, conté cómo empezó la discusión, cómo Michael se levantó, cómo levantó la mano y la bajó contra la cara de Emily. Expliqué también el aplauso de su madre, ese gesto que me quemaba por dentro más que la bofetada. El agente tomó nota sin levantar la vista. Mientras tanto, la trabajadora social se sentó junto a Emily, le habló despacio con una voz suave que parecía devolverle un poco de aire a los pulmones. Observé esa escena con una mezcla de alivio y dolor. Por fin alguien la escuchaba sin interrumpirla, sin juzgarla, sin minimizarla. Linda seguía de pie, caminando nerviosa, murmurando insultos contra mí. «Esto no va a quedarse así», repetía como una amenaza vacía. Nadie le prestó atención, había perdido el control del escenario y eso era algo que nunca había sabido manejar. Cuando terminaron las primeras declaraciones, uno de los agentes anunció que Michael quedaba formalmente detenido por agresión agravada en un contexto de violencia doméstica. Su madre gritó, intentó lanzarse hacia el pasillo para seguirlo, pero la detuvieron antes de cruzar el umbral. También se le llamará a declarar, le informaron. Sus gritos se convirtieron en sollozos rabiosos. La casa empezó a vaciarse poco a poco, los vecinos miraban desde la acera. Fingiendo no mirar, el chisme ya estaba fuera, creciendo como una bola de nieve. Sabía que el vecindario no tardaría en construir su propia versión de los hechos, pero en ese momento me daba igual. Mi mundo entero estaba concentrado en el temblor del cuerpo de mi hija entre mis brazos. Cuando los agentes se marcharon por fin, quedamos solos en el comedor, platos fríos, copas a medio beber, la silla vacía de Michael como un hueco que nadie se atrevía a mirar directamente. Emily levantó la cabeza. «Despacio, papá», susurró. Pensé que nadie iba a venir nunca. Esa frase me atravesó más que cualquier grito. «Vinieron esta vez», respondí, «y no volveré a dejarte sola». Ella bajó la mirada, sus lágrimas cayeron en silencio sobre el mantel manchado de vino. La llevé al sofá y la cubrí con una manta. Temblaba, no solo por el golpe, sino por el derrumbe interno que se había desatado. Sus años de resistencia silenciosa empezaban a caer de golpe. «Tengo miedo», dijo con la voz rota, «mucho miedo». «Yo también», respondí con honestidad. Pero el miedo ya no manda. Se recostó agotada, cerró los ojos unos segundos como si su cuerpo no pudiera sostener más tensión. Me quedé a su lado sin saber exactamente qué decir. A veces solo quedarse es la única manera de hablar. Horas después, pasada la medianoche, el móvil de Emily vibró. Era un mensaje de su suegra. Conseguí leer por encima de su hombro palabras cargadas de veneno, amenazas, acusaciones. Emily apagó el teléfono con manos temblorosas y lo dejó en la mesa como si quemara. «Siempre fue así», murmuró. «Siempre me decía que me arrepentiría el día que hablara». Sentí un nudo en el pecho. «Por eso no hablaste», deduje. Ella asintió en silencio. «Me decía que nadie me creería», susurró, «que era mi culpa, que yo lo provocaba, que los golpes eran correcciones». La rabia subió por mi garganta como fuego.
Nadie tiene derecho a corregir a golpes, respondí. Nadie. La abracé con cuidado, como se abraza a alguien que lleva mucho tiempo roto por dentro. Su respiración poco a poco se fue calmando. Pasada la 1 de la madrugada sonó el timbre. Pensé que eran los agentes otra vez, pero al abrir fue un hombre que no esperaba. El hermano de Michael, un joven delgado con la mirada baja. Vengo a recoger algunas cosas de mi hermano, dijo sin alzar la voz. Pidió entrar. No es el momento. Respondí con firmeza. Solo ropa, insistió. Va a pasar la noche detenido. Un escalofrío me recorrió al oír la palabra. Detenido. Era real, no había vuelta atrás. Mañana, dije. Esta noche no entra nadie más en esta casa. El joven asintió y se marchó sin discutir. Cerré con doble llave. Emily me miró. Toda su familia siempre lo protegió, dijo. Incluso cuando sabían, eso también va a terminar, respondí. Nos sentamos un rato en silencio. Afuera la calle recuperaba poco a poco su calma habitual. Dentro el tiempo parecía suspendido. Al amanecer, Emily no había dormido, yo tampoco. Preparamos café en silencio. Ella sostenía la taza con ambas manos como si necesitara sentir algo sólido. Papá, dijo de pronto, esto no empezó hoy. La miré con atención. Empezó la primera vez que me empujó. Continuó, hace años. Pensé que él podía cambiar. Luego pensé que podía aguantar. Después pensé que merecía lo que me pasaba. Cada palabra era una herida abierta. ¿Y su madre? Pregunté. Siempre lo justificó, respondió. Decía que yo lo volvía loco, que debía estar agradecida de que alguien me soportara. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No estaba sola, le dije. Yo estaba ciego, pero ya no. Ella sintió con tristeza. Ayer, cuando hiciste la llamada, dijo, supe que no iba a poder volver atrás, y no volverás. Le aseguré, y si lo intentas, yo mismo te traeré de vuelta. Una lágrima le recorrió la mejilla. Gracias, papá. El sol empezaba a asomar por la ventana tiñendo la cocina de una luz pálida. Una nueva mañana empezaba sobre los restos de la vida que Emily había llevado durante años, y entendí, al verla soplar el vapor del café, que aquella llamada no solo detuvo un golpe, abrió una puerta hacia una verdad aún más oscura, hacia secretos que todavía no habían salido a la superficie, porque el infierno de mi hija no empezó ni terminó con la mano de su marido. Apenas estábamos viendo el comienzo. A la mañana siguiente, mientras el barrio despertaba con la indiferencia de cualquier lunes, Emily y yo seguíamos sentados en la cocina con el café frío entre las manos. La noche anterior había abierto una puerta imposible de cerrar, y los dos lo sabíamos. Ella miraba el borde de la taza sin parpadear, como si su historia entera estuviera escrita allí. Yo esperé sin apresurarla. Aprendí demasiado tarde que forzar palabras también es una forma de violencia. Papá, dijo por fin, todo empezó poco después de casarnos. Su voz era un hilo tenso sostenido apenas por el aire. La primera vez no fue una bofetada, continuó, fue un empujón, discutíamos. Por dinero, me empujó contra la pared, después lloró, pidió perdón, juró que no volvería a pasar, apreté los dientes sin interrumpirla. Le creí, susurró, siempre le creí. Me contó cómo al principio los golpes eran aislados, casi accidentales, un manotazo, un empujón, un objeto lanzado contra la pared. Luego llegaron las humillaciones dichas en voz baja para no dejar testigos. No vales nada, nadie más te querría. Si sales de aquí te morirás de hambre. Me miró mientras hablaba buscando en mi cara una reacción que jamás había buscado antes. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté por fin con un nudo en la garganta. Bajó la mirada. Al principio por vergüenza, respondió. Luego por miedo, y al final porque ya no sabía si seguía siendo víctima o si realmente tenía la culpa. Me faltó el aire. Su madre siempre estuvo al tanto, añadió. Pensé que lo detendría, pero no, siempre decía que yo lo provocaba. Que tenía que aprender a obedecer, que a un hombre se le respeta cuando se le teme. Cerré los ojos un instante, entendí entonces que aquel aplauso en la cena no había sido un impulso, era la confirmación de un sistema entero construido alrededor del golpe. Cuando tenías moretones, murmuré, decía que me había caído, respondió, y tú siempre me creíste. Esa frase me golpeó más que cualquier bofetada. Recordé decenas de cenas en las que la vi llegar con mangas largas en pleno verano. Recordé excusas torpes, sonrisas tensas, visitas canceladas a última hora. Yo había preferido creer porque la alternativa era demasiado dolorosa. Una noche, dijo de pronto, pensé que iba a matarme. La miré horrorizado. Había bebido mucho, me tiró al suelo y me pateó, me arrastré hasta el baño y me encerré. ¿Y cuándo empezó a aplaudir su madre?, pregunté. Siempre, respondió.
solo que yo no quería verlo, ella siempre lo admiró por dominarme. Me levanté de la silla con dificultad y empecé a caminar por la cocina como un animal enjaulado. Pensé que había criado a una mujer fuerte, dije con amargura. Lo soy, respondió con firmeza. Sobrevivir a todo eso también es fuerza, pero me cansé de sobrevivir en silencio. Esa frase me devolvió un poco de aire. Salimos a caminar por el barrio. Emily llevaba gafas oscuras para ocultar el enrojecimiento de su mejilla por la bofetada de la noche anterior. La gente nos saludaba con educación, sin saber todavía la historia completa. Ella caminaba a mi lado con pasos inseguros como quien regresa a un mundo abierto. Cuando te vi hacer la llamada, dijo de pronto, pensé que estaba soñando, pensé que no era real. Yo mismo dudé de lo que veía durante años, le confesé, pero anoche ya no pude dudar más. Llegamos a una pequeña plaza del centro, nos sentamos en un banco. Lo peor de todo, susurró, es que incluso después de los golpes y la humillación seguía esperando que él cambiara, seguía queriéndolo. Eso no te hace débil. Respondí, te hace humana. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin quebrarse esta vez. Mamá murió creyendo que yo era feliz, dijo. Le mentí, te mentiste primero a ti misma, dije suavemente. A veces lo hacemos por miedo a romper lo poco que creemos tener. Regresamos a casa al mediodía. La mesa de la noche anterior seguía parcialmente desordenada. El olor de la cena aún flotaba en el aire. Emily miró los platos con un gesto de repulsión. Me pegó justo aquí, dijo señalando una silla. Yo apoyé la mano en el respaldo. Aquí terminó, respondí. Ese día vino nuevamente la trabajadora social, habló con Emily durante mucho rato, le explicó sus derechos, los pasos a seguir, las medidas de protección. Yo escuché desde el otro lado de la puerta. Por primera vez todo sonaba a futuro y no solo a pasado. Por la tarde sonó el timbre. Era una vecina con una bolsa de ropa limpia. Por si la necesitan, dijo en un susurro incómodo. Emily se lo agradeció con una sonrisa débil. El vecindario empezaba a enterarse y con el rumor también cambiaban las miradas. Esa noche, cuando nos sentamos a cenar en silencio, entendí que no solo estaba conociendo la historia de mi hija, también estaba conociendo mi propia ceguera. Cada palabra suya reorganizaba mis recuerdos con una claridad cruda imposible de suavizar. Antes de dormir me acerqué a su habitación. Ya no estás sola, le dije desde el marco de la puerta. Ella me miró desde la cama. Nunca debería haberlo estado, asentí. Pero ahora no lo estás. Apagué la luz del pasillo y volví a mi cuarto con el peso de su historia caminando dentro de mis huesos. Entendí con dolor que los golpes no solo marcaron su piel, fueron borrando poco a poco la certeza de que merecía una vida distinta, y juré en silencio que mientras me quedara aire nadie volvería a intentar convencerla de lo contrario. Al día siguiente de ese despertar tan duro, mi hija y yo fuimos citados en la comisaría para continuar con nuestras declaraciones. Caminamos despacio por la acera. Ella llevaba un pañuelo ligero para cubrir la marca rojiza que aún persistía en su mejilla. Caminaba a su lado, atento, como si cualquier sombra pudiera convertirse en una amenaza. No era un miedo irracional, era el recuerdo reciente de una violencia demasiado real. Al llegar, vimos una escena que me revolvió el estómago. La madre de Michael, Linda, estaba en la entrada hablando con dos agentes. Sus gestos eran exagerados, teatrales, como si intentara convencerlos con drama en lugar de argumentos. Cuando nos vio acercarnos entornó los ojos con un odio silencioso. ¿Qué hacen aquí?, escupió con desprecio. Ustedes son los que están destruyendo una familia. Me detuve justo frente a ella. Una familia se destruye cuando alguien aplaude un golpe, respondí sin alzar la voz. Su rostro se contorsionó de rabia. Mi hijo solo intentaba mantener el orden, dijo. Esa mujer, señaló a mi hija sin vergüenza, lleva años provocándolo, gritándole, faltándole al respeto. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que se dejara pisotear? Emily bajó la mirada. Sentí el impulso de ponerme entre ellas. Usted no tiene permiso para hablarle así, la advertí. Ella no es una víctima, chilló la mujer. Siempre hace de mártir, siempre manipulando a todos, y ahora te manipula a ti, viejo tonto. Enseguida se acercó un agente. Señora, tiene que bajar la voz, le indicó, pero ella siguió. ¿Sabe quién es mi hijo? Un hombre trabajador, un hombre que la mantuvo, que le dio un techo, que aguantó sus ataques. La que debería estar detenida es ella. El agente miró a mi hija. ¿Quiere poner una denuncia por amenazas?, preguntó. Ella me miró buscando en mi rostro la guía que no me había pedido en años. Sí, respondí por ella. Sí, quiere. La madre del agresor abrió la boca, pero el agente la detuvo con la mano en alto. Venga con nosotros, ordenó. Mientras la llevaban hacia adentro siguió gritando.
gritos cargados de ese veneno que no empieza con la violencia física, sino mucho antes, en la forma de pensar, una forma de pensar que había criado, moldeado y protegido a un agresor. Durante años, dentro de la comisaría, Emily declaró durante más de una hora, yo la observaba desde la sala contigua, cada palabra parecía arrancarle un trozo de piel, pero también un pedazo del peso que cargaba. La trabajadora social la animaba a seguir. Cuando mencionó la palabra humillación por primera vez, bajé la mirada. Cuando dijo vergüenza, sentí que algo se rompía dentro de mí, y cuando habló del miedo a morir, me apoyé en la pared para no caer. Cuando terminó, una de las empleadas la abrazó. Hacía mucho que no veía que alguien la abrazara con sinceridad. Al salir, Linda nos esperaba con los ojos hinchados, pero no de dolor, era puro odio. Espero que estén orgullosos, escupió en cuanto nos vio. Mi hijo va a pasar la noche en el calabozo por culpa de ustedes. Está en el calabozo por sus decisiones, respondí con firmeza, no por las nuestras. Dio un paso hacia mí. Viejo miserable, dijo entre dientes. Siempre fuiste un estorbo, te metiste donde nadie te llamó. El golpe que su hijo le dio a mi hija sí me llamó, respondí. ¿Su llanto me llamó? Su miedo me llamó, y sus aplausos también me llamaron. Por un segundo vi cómo el rostro de esa mujer se llenaba de una furia. Enloquecida, era la furia de quien sabe que ha sido descubierto, de quien ya no tiene poder. Un agente la interrumpió. Señora, si sigue acosando a la víctima y a su familiar tendremos que sacarla de aquí. Ella se apartó de un tirón. Esto no va a quedarse así, murmuró. No conoce a mi familia. Por desgracia, ahora sí, respondí. Salimos de la comisaría y respiramos aire fresco. Emily soltó un suspiro largo. Papá, no sabía que me odiaba tanto, dijo. No te odia a ti, respondí. Odia a cualquiera que no permita que su hijo mantenga el control. Caminamos unos pasos en silencio. Siempre lo justificó todo, continuó mi hija. Decía que yo era dramática, que exageraba, que si él me gritaba era culpa mía, que si me empujaba me lo había ganado. Eso también es violencia. Dije, negar lo que pasa, encubrir, minimizar. Ella asintió con un pequeño gesto. Una vez, susurró, cuando me dejó marcas en los brazos se las enseñé. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Pregunté. Que las mujeres fuertes no hacen un drama por tonterías. Un escalofrío me recorrió. Nunca más volverás a escuchar eso, le dije. De camino a casa, Emily se detuvo de golpe. Papá, dijo con un temblor en la voz. Y si intenta vengarse, la miré con ternura y firmeza. No tengas miedo, respondí. Esta vez no está sola, y además, hice una pausa. Ella cree que lo sabe todo, pero no tiene idea de lo que estoy haciendo realmente. Emily frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace años, respondí sin entrar en detalles. Protegerte. Al llegar a casa encontramos un sobre arrugado en el porche. Dentro había una nota escrita con letras apresuradas. Si sigues hablando, te vas a arrepentir. Emily se tapó la boca con las manos. Yo apreté el papel hasta dejarlo completamente hecho una bola. ¿Ella? Preguntó con la voz temblorosa. Sí. Respondí. Su estilo es demasiado obvio. Guardé el sobre, no por miedo, sino como prueba, porque cada pedazo de esa mentira asquerosa me serviría después. Pasamos la tarde en silencio. Emily dormía por el agotamiento. Yo revisaba papeles, mensajes antiguos, registros, esperando la llamada que sabía que llegaría, y no me equivoqué. A las 6 en punto sonó el teléfono. Era un contacto al que no llamaba desde hacía años. Una voz firme y profesional al otro lado. Señor Gonzalo, dijo. He recibido su mensaje, ya he revisado todo. Su intuición era correcta. Hay algo más grande detrás de esto. Cerré los ojos. Dígame. ¿Qué encontró? La voz respondió. No solo su yerno, su madre también. Ambos están involucrados en algo más que violencia doméstica. Se me heló la sangre. Estoy listo, dije. La voz tomó aire. Entonces prepárese. Lo que viene ahora va a desnudar toda la verdad. Colgué, miré la casa en silencio. Emily dormía. Caía la noche y lo peor aún estaba por revelarse. No dormí esa noche. Me quedé en el comedor con una lámpara tenue encendida y una montaña de papeles desordenados delante de mí. Viejos recibos, mensajes impresos, capturas de pantalla, informes médicos que yo mismo había ayudado a pagar sin hacer preguntas. Todo lo que durante años habían sido solo preocupaciones sueltas formaba ahora un mapa perfecto del infierno que mi hija había vivido en silencio. No era solo una historia de golpes, era toda una trama de control, amenazas, dinero sucio comprado con silencios. Recordé con amargura cuántas veces Michael me pidió préstamos urgentes para cubrir deudas que nunca entendí de él. Todo, también cuántas veces Emily canceló visitas a última hora diciendo que estaba enferma. Ahora todo encajaba.
Cada ausencia, cada excusa, cada manga larga en verano, yo había estado pagando, sin saberlo, el escenario de su propia tortura. A las 3 de la madrugada sonó de nuevo el teléfono, era el mismo contacto de horas antes, su voz sonaba aún más grave. Gonzalo, lo que encontramos es delicado, su yerno no solo es violento, está involucrado en movimientos de dinero ilegal y su madre. Aparecen varios de esos registros, sentí que se me iba el aire del pecho. ¿De qué tipo de movimientos hablamos? Pregunté. Blanqueo de dinero, cobros de extorsión por supuestos servicios de protección, y su hija estaba siendo usada como pantalla. Apreté los puños sobre la mesa. Ella lo sabía, lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Y cada vez que preguntaba le pegaba. Colgué con el corazón desbocado. La violencia doméstica, que ya era un monstruo insoportable, se mezclaba ahora con algo todavía más oscuro. Mi hija había sido víctima no solo de un hombre, sino de toda una maquinaria, sostenida por su propia suegra. Al amanecer fui a la habitación donde dormía Emily, entré despacio, respiraba hondo, rendida, por primera vez en años dormía sin miedo a que alguien entrara a pegarle. Me quedé mirándola mucho rato y supe entonces que la llamada de la noche anterior no había sido impulsiva, había sido la puerta a una verdad mucho más grande de lo que yo mismo imaginaba. Desayunamos en silencio, yo la miraba como quien ve a alguien que regresa de la guerra, ya no era la mujer rota de semanas atrás, había algo distinto en su postura, algo aún frágil, pero vivo. Papá, dijo de pronto, anoche soñé que gritaba y alguien me escuchaba, sentí un nudo en la garganta, ahora te están escuchando, respondí, ella asintió despacio. Cuando estaba a punto de contarle todo lo que había descubierto, decidí frenar, no era el momento todavía, ella necesitaba hacerse más fuerte primero, lo que estaba a punto de saber podía romperla del todo o convertirla en piedra, y yo la necesitaba en pie. Salimos a caminar, el barrio ya estaba lleno de susurros, las miradas eran curiosas, cargadas de preguntas, pero nadie se atrevía a acercarse, el miedo cambia de bando muy rápido cuando la verdad empieza a salir. Antes de continuar, dime en los comentarios qué piensas de esta historia hasta ahora y qué harías en su lugar. No te vayas del vídeo porque lo que viene ahora te va a poner la piel de gallina. Al volver a casa encontramos otro sobre bajo la puerta. Esta vez no era una amenaza, era una citación judicial. La madre de Michael también sería llamada a declarar por encubrimiento. Sonreí con una calma extraña. El aplauso que había dado durante la bofetada estaba a punto de convertirse en su propia condena. Esa misma tarde, la trabajadora social nos informó de que Emily quedaba bajo protección legal. Una orden de alejamiento prohibía cualquier acercamiento de Michael o de su madre. Esa hoja con sellos y firmas era, por primera vez, una defensa real. Ya no puede tocarte, le dije al entregarle una copia. Ella la sostuvo como quien agarra un salvavidas. Gracias, papá, esto solo está empezando, respondí, pero ya no camina sola. Horas después, mi contacto me llamó de nuevo. Tenemos algo más, dijo. ¿Grabaciones? ¿De qué tipo? De él hablando, admitiendo cosas, golpes, amenazas y negocios sucios. Sentí un escalofrío. ¿Cómo las consiguió? Su hija las grabó durante meses, las escondió para que él no las encontrara, pensaba usarlas para escapar, pero nunca tuvo el valor. Cerré los ojos con fuerza. Tráigalas, dije, ella ya no va a escapar, va a hablar. Esa noche, cuando vi esas grabaciones, entendí hasta qué punto mi hija había sido prisionera dentro de su propia casa, su voz temblorosa mientras se la insultaba, los sonidos de golpes, la risa de la madre justificando la agresión. Te lo mereces, se le oía decir, así aprenden las mujeres. Sentí náuseas, sentí ganas de romperlo todo, pero también sentí algo nuevo, una claridad peligrosa. Esa gente no solo debía ser detenida, tenía que perder todo el poder que había construido sobre el miedo. A la mañana siguiente acompañé a Emily a la fiscalía, entregamos las grabaciones, los documentos, cada prueba. El fiscal escuchó con el ceño fruncido. Cuando terminó de revisar todo levantó la mirada. Esto no es solo violencia doméstica, dijo, esto es una red delictiva con múltiples delitos. Emily apretó mis manos. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, respondió el fiscal, la historia va a cambiar de rumbo. Al salir, Emily lloró por primera vez de alivio, no de miedo, no de vergüenza, de alivio. La abracé torpemente, con la espalda cansada pero el alma en alto. Papá, susurró, nunca pensé que alguien realmente los enfrentaría. Yo tampoco pensé que tendría que ser yo, respondí. Pero a veces la vida espera a que seamos viejos para que dejemos de tener miedo. Esa noche, mientras ella dormía tranquila, me quedé mirando por la ventana, sabía que lo peor estaba por venir,
que cuando Michael y su madre entendieran que su castillo de abuso se desmoronaba intentarían algo desesperado, pero también sabía que ahora tenía algo que ellos jamás tuvieron, la verdad completa, y con la verdad en la mano, la venganza ya no iría de golpes, iría de justicia. El día de su declaración formal amaneció con un cielo gris y una llovizna fina que parecía no querer mojar nada, solo se sentía triste. Emily se vistió en silencio, eligió una blusa de cuello alto y una chaqueta que no recordaba haberle visto antes. Las manos apenas le temblaban mientras se abotonaba, yo la miraba desde el marco de la puerta sin decir nada. Hay batallas que no se ganan con palabras previas, sino con la fuerza acumulada en el camino. El taxi nos llevó a la fiscalía sin intercambiar una sola frase. El sonido de los limpiaparabrisas marcaba el ritmo de nuestros pensamientos. Al bajar, ella respiró hondo. Como si inhalara valor del aire húmedo, le ofrecí mi brazo y lo aceptó, caminamos juntos. En la sala de espera el tiempo se volvió espeso. Un reloj viejo marcaba los minutos con un tic-tac fuerte, casi burlón. Había otras personas esperando, cada una con su historia invisible a cuestas. Nadie hablaba, nadie miraba a nadie. Emily jugueteaba nerviosa con el anillo de su dedo. Si no quieres entrar, empecé a decir. Si quiero, me interrumpió con firmeza. Tengo que hacerlo. Asentí, no hice más. Preguntas. Cuando la llamaron, se levantó con las piernas rígidas, le apreté la mano con suavidad. La vi caminar por el pasillo hasta que desapareció tras una puerta de madera oscura. Me quedé solo con mis pensamientos y con ese miedo viejo y testarudo que aún no se había ido del todo. Los minutos se convirtieron en horas. Imaginé su voz temblando, sus recuerdos empujándose unos a otros, su cuerpo reviviendo escenas que había intentado borrar, y entonces comprendí algo terrible. Mientras yo envejecía en paz, creyendo que todo estaba bien, mi hija envejecía a golpes. Cuando la puerta por fin se abrió, salió una mujer de traje, se acercó a mí. ¿Puede pasar?, dijo. Entré en la sala. Emily estaba sentada a una mesa con un vaso de agua entre las manos. Tenía los ojos rojos, pero la postura distinta, más firme, más erguida. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Estoy vacía, respondió, pero ya no estoy callada. La abracé con cuidado. El fiscal se puso en pie. Su testimonio es clave, me dijo. Ella lo ha contado todo con detalles precisos. Sentí un nudo en el pecho sin saber si era alivio o dolor. También mencionó algo que no sabíamos, añadió, la participación activa de la madre del agresor en varias intimidaciones. ¿Cómo?, pregunté. Emily bajó la mirada. No te lo había dicho antes, papá, dijo. Pero hubo noches en las que ella estaba presente cuando él me pegaba, no solo aplaudía, a veces se lo pedía, decía que yo necesitaba aprender, que una mujer se forma a base de miedo. La rabia me subió desde lo más hondo como un animal salvaje. Eso ya está recogido en el acta, dijo el fiscal, y hay testigos indirectos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Con esto, la imputación se agrava, respondió, y se solicitará la orden de detención para la madre en las próximas horas. Emily aferró con fuerza el vaso de agua. Las manos ya no le temblaban, pero la mirada estaba nublada. Siempre decía que era intocable, susurró, que nadie se atrevería a enfrentarse a ella. Todos se creen intocables, dije, hasta que alguien deja de tener miedo. Salimos de la fiscalía ya de noche. La llovizna seguía cayendo igual que al amanecer. Emily caminaba despacio, cansada, como si todo el cuerpo le pesara después de soltar tantos años de silencio de golpe. Al llegar a casa se quitó los zapatos nada más entrar y se dejó caer en el sofá. Preparé té caliente y se lo llevé sin decir nada. Sostuvo la taza unos segundos antes de beber. Papá, dijo de pronto, ahora entiendo algo. ¿Qué?, pregunté. Que yo misma también me había vuelto cómplice. Por callar no te hizo cómplice, respondí, te hizo prisionera. Me miró con los ojos llenos de lágrimas que ya no caían. Aún así, susurró, hoy siento que vuelvo a respirar. Esa noche ella durmió profundamente por primera vez desde que volvió a casa. Yo, en cambio, me quedé despierto mucho rato. La historia avanzaba ya con una fuerza imposible de controlar. Los engranajes de la justicia habían empezado a girar, y todo lo que había permanecido oculto durante años empezaba a salir a la superficie. Al amanecer recibí una llamada. Gonzalo, dijo la voz de mi contacto. La orden está prácticamente lista, hoy irán a por ella. ¿A por la madre?, pregunté. Sí, pero no es todo. Tuve un mal presentimiento. Su yerno está negociando, sabe que las pruebas son aplastantes, quiere reducir condena entregando información. ¿Sobre qué? Sobre un grupo mayor, gente que opera en la sombra. Él no es más que un eslabón. Miré hacia la habitación donde dormía Emily. Entonces esto es más grande de lo que pensábamos, mucho más grande.
Colgué con la sensación de que la casa se había vuelto demasiado pequeña para contener lo que estaba a punto de desatarse. A media mañana, Emily se despertó, desayunamos en silencio, no le hablé de la llamada, quería darle un día más de calma antes de la tormenta, pero la calma no duró mucho. A las 11:30 el sonido de las sirenas volvió a resonar en la manzana. Emily se levantó de un salto. ¿Otra vez?, preguntó con miedo. Miré por la ventana, 2 coches patrulla se detuvieron frente a la casa de Linda, a apenas 3 casas de distancia. Varios agentes bajaron rápido, vinieron por ella, dije. Emily se acercó a mi lado, vimos en silencio cómo la sacaban esposada. Su rostro ya no tenía arrogancia, tenía desesperación. Cuando sus ojos se cruzaron con los nuestros gritó algo que no pudimos oír, pero lo entendimos. Maldiciones, culpas. Aferrándose al último resto de odio que le quedaba, Emily dio un paso atrás. Nunca pensé que vería esto, susurró. Yo tampoco, respondí. Pero las verdades que se esconden demasiado tiempo siempre salen de la forma más ruidosa. Los coches patrulla se alejaron, todo el vecindario estaba despierto ahora, asomado a las ventanas, reunido en pequeños grupos. Los susurros volvieron a empezar, pero esta vez el miedo ya no era nuestro. Emily se sentó despacio. Papá, dijo, ¿y si ahora vienen a por mí? Me arrodillé frente a ella y tomé su cara entre las manos. Ahora ya no huyes sola, le dije, y ahora tampoco te escondes, eso lo cambia todo. Cerró los ojos un instante. Hoy hablé, susurró, y creo que eso ya nadie puede quitármelo. La abracé con una ternura que me dolió en los huesos y supe entonces que algo irreversible había ocurrido. Mi hija ya no era solo una víctima, había empezado a convertirse en testigo, y los testigos, cuando rompen el silencio, cambian el destino de todos. La detención de Linda fue el golpe que terminó de resquebrajar la imagen de familia respetable que habían mantenido durante años. El barrio despertó hablando en voz baja, como si todos temieran que la verdad, al pronunciarla en alto, pudiera volverse contagiosa. Desde la ventana de mi casa vi a los vecinos reunirse en pequeños grupos fingiendo hablar de cualquier cosa menos de aquello que todos miraban. La caída espectacular de quienes hasta hacía poco se creían intocables. Emily pasó la mañana sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, mirando un punto fijo en la pared. No lloraba, no hablaba, era el agotamiento de quien lleva años llorando y ahora ya no tiene lágrimas. Yo me movía por la casa en silencio, preparando comida que apenas probábamos, revisando el teléfono cada pocos minutos, esperando la siguiente llamada que sabía que llegaría, y llegó. Gonzalo, dijo la voz al otro lado, su yerno está hablando. Sentí un escalofrío. ¿Qué está diciendo? Lo suficiente para salvarse él y enterrar a otros. Me senté despacio. ¿A quién quiere enterrar? Primero a su propia madre y luego a los que operaban con él. Colgué con un peso nuevo en el pecho. La traición corría ahora por venas que antes se llamaban familia. Horas más tarde empezaron a circular las noticias. La detención de Linda ya no era solo por encubrimiento de violencia, era por asociación ilícita, por movimientos de dinero que no podía justificar, por presionar testigos en otros casos que ahora empezaban a salir. Cada nuevo dato era otra piedra cayendo sobre una estructura que estaba a punto de derrumbarse. Emily me miró con los ojos llenos de una mezcla imposible de explicar. Yo nunca supe nada de eso, dijo. Yo solo sabía que me pegaban, porque era el único poder que tenían sobre ti, respondí, el de hacerte sentir que no valías nada mientras escondían horrores mucho mayores. Por la tarde recibí un mensaje de un número desconocido, era de un antiguo socio de Michael. Pedía hablar conmigo, dudé unos segundos y luego acepté. Nos citamos en un bar pequeño lejos del barrio. Emily insistió en acompañarme. No quiero que vaya solo, dijo. Acepté, ya no tomaba decisiones sin pensar en ella. El hombre llegó puntual, el rostro marcado por el cansancio y la mirada saltando de un lado a otro con una paranoia evidente. Pidió un café que no llegó a tocar. No sabía que esto iba a llegar tan lejos, dijo sin rodeos. Siempre fue violento, pero lo del dinero, eso era negocio. ¿Qué tipo de negocio?, pregunté. Cobros ilegales, amenazas, servicios para gente con problemas. Nada limpio, respondió. Su madre manejaba las cuentas, él solo ejecutaba. Emily me apretó las manos bajo la mesa. ¿Y por qué vienes a hablar ahora?, le pregunté. El hombre tragó saliva. Porque cuando detuvieron a su madre supe que el castillo se estaba hundiendo, y cuando le empezó a hablar para salvarse, supe que yo sería el siguiente. ¿Y qué quieres de mí?, dije con frialdad. Protección, respondió. Para declarar, para entregar lo que sé. Lo miré largo rato. Eso ya no depende de mí, respondí, depende de la justicia. Nos tendió una memoria USB. Aquí dentro, dijo, hay registros, nombres, pagos, audios.
La guardé en el bolsillo de la chaqueta con la sensación de llevar un hierro ardiendo contra la piel. De camino a casa, Emily no habló, yo tampoco. Los dos sabíamos que lo que llevábamos era otra bomba de tiempo. Esa misma noche, la fiscalía confirmó oficialmente que Michael había sido acusado formalmente no solo por violencia agravada, sino también por delitos económicos a gran escala. La noticia inundó la televisión. Su cara, la que había inspirado tanto miedo a puerta cerrada, aparecía ahora pixelada en las pantallas, reducida a un nombre acompañado de cargos. «Ya no es poderoso», murmuró Emily sin terminar de creerlo. «Nunca lo fue de verdad», respondí, «solo lo parecía porque estaba sola». Poco después nos confirmaron que la había entregado a su propia madre para negociar una posible reducción de condena. Cuando oí eso sentí una tristeza extraña, no por ella, sino por la miseria de ese vínculo construido sobre el abuso, una madre que celebraba golpes, un hijo que la vendía sin dudar. Esa noche Emily tuvo pesadillas, se despertó gritando, corrí a su habitación, estaba empapada en sudor. Soñé que salía, balbuceó, que me encontraba otra vez. La abracé hasta que su respiración volvió a la normalidad. «Ya no puede tocarte», repetí. «Aunque saliera, ya no tendría poder sobre ti», asintió, pero su cuerpo seguía temblando. Al amanecer llegó otro golpe. El abogado de Michael pidió una audiencia urgente para revisar acuerdos. La fiscalía la rechazó. Las pruebas eran ya demasiado contundentes. El cambio de máscara había dejado el verdadero rostro al descubierto. «Está desesperado», me dijo mi contacto, «y la gente desesperada comete errores». «¿Errores como cuáles?», pregunté. «Como intentar silenciar testigos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Cuídese», añadió la voz, «y cuide a su hija». Colgué sin responder, reforcé cerraduras, cambié números de teléfono, avisamos a 2 vecinos de confianza. Emily observaba todo con un rostro que ya no era el de la mujer sometida, sino el de alguien que empieza a entender que su seguridad ahora depende de estar alerta, no de esconderse. Por la tarde, una noticia más sacudió el escenario. Otro hombre había denunciado que Linda lo amenazó años atrás para que retirara una querella por extorsión. Ya no era un caso aislado, era un patrón. «No era la única», susurró Emily al ver el informe. «Nunca lo fuiste», respondí, «solo eras la más cercana». Aquella noche volvimos a sentarnos en la cocina como en los primeros días tras la bofetada, pero esta vez no había el mismo pánico, había una quietud tensa, extraña, como la de un animal que sabe que el cazador está herido, pero aún puede morder. «Papá», dijo, «me da miedo que intente algo». «A mí también», admití, «pero esta vez, si lo intenta, será su último error». Emily me miró con una mezcla de respeto y miedo. Yo ya no era solo su refugio, me había convertido, sin darme cuenta, en su último muro. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé en el salón esperando. Sabía que cuando la máscara cae, el verdadero rostro no siempre se resigna. A veces, antes de desaparecer, intenta arrastrar a alguien con él, y yo estaba decidido a impedirlo. Las sirenas rompieron la noche de nuevo. Poco antes de la medianoche, yo estaba sentado en el salón con la luz apagada cuando el rojo y el azul se filtraron por las cortinas como una premonición inevitable. Emily se despertó sobresaltada y salió de su habitación con el rostro pálido. No hizo falta que dijera nada, los dos sabíamos a quién venían a buscar. Afuera, los pasos firmes de los agentes resonaron sobre la acera mojada. El corazón me golpeaba fuerte, pero esta vez no era miedo. Era la certeza de que su tiempo se había acabado. La puerta de la casa de Linda cedió bajo el empuje de los agentes. Ella apareció envuelta en una bata oscura, despeinada, con los ojos inyectados de furia e incredulidad. Gritó mi nombre como si todavía pudiera convocarme para detener lo inevitable. Desde la ventana vi cómo intentaba aferrarse al marco, cómo pataleaba en un último acto de arrogancia. Nadie la escuchó, nadie la consoló. Las autoridades la rodearon con un silencio implacable y entonces las esposas hicieron su trabajo. La puerta del coche patrulla se cerró y la noche volvió a respirar cansada. Emily se aferró con fuerza a mi brazo al verla entrar en el vehículo policial. Sus dedos temblaban, no de compasión, sino de una mezcla confusa de alivio y terror. Durante años había soportado esa mirada sobre su vida, ahora la veía desaparecer en la oscuridad. Sentí un seco tirón en el pecho. Una tristeza que no era por ella como persona, sino por lo que había elegido ser. Nadie nace aplaudiendo golpes, se aprende y a veces nunca se desaprende. El sonido del motor alejándose selló una etapa sin posibilidad de regreso, para ella, para todos. No hablamos durante varios minutos. Emily respiraba rápido, como si aún esperara que alguien entrara a buscarla. Mantuve mi mano en su espalda hasta que el temblor cedió.
En el silencio de la casa entendí que aquella detención no era un final, sino un umbral. Michael, el verdadero dueño del miedo, el hombre que había convertido cada día de la vida de mi hija en una prueba de supervivencia, seguía faltando, y sabía que, al enterarse del arresto de su madre, perdería el último freno que le quedaba. Los animales heridos son los más peligrosos cuando se quedan sin refugio. La llamada del fiscal llegó una hora después, su voz sonaba tensa. Explicó que Michael había pedido hablar de inmediato con su abogado al saber de la detención. Estaba agitado, incoherente, furioso. También había solicitado ver a mi hija, petición que fue rechazada de plano. Al colgar supe que esto no había terminado. Las ratas, cuando sienten que el agua sube, buscan a quien morder, y yo estaba dispuesto a ponerme delante para que no volviera a hacerlo. Sabía que esa noche también marcaría un antes y un después en mi propia vida. El reloj avanzaba cruelmente despacio. Pasadas las 2 de la madrugada sonó un golpe seco en la puerta de mi casa. No era el timbre. Era un puñetazo desesperado. Emily se incorporó de un salto, el pánico encendiendo su rostro. Avancé despacio hacia la entrada. Respirando hondo, otro puñetazo más fuerte. Desde el otro lado oí su voz rota de rabia y alcohol. El nombre de mi hija salió de su boca como una amenaza. Llamé a la policía sin dudar. Ya no había espacio para explicaciones. Los minutos siguientes fueron un torbellino de sirenas, gritos, pasos y órdenes cortantes. El aire estaba denso, cortante. Cuando los agentes llegaron él seguía golpeando la puerta con furia ciega. Intentó huir al ver los coches patrulla, pero resbaló en la acera mojada y cayó de rodillas. Nunca olvidaré ese momento. El hombre que durante años había sido un gigante en nuestra pesadilla reducido a un cuerpo tembloroso bajo las luces de emergencia, gritaba que todo era culpa nuestra, que su madre era inocente, que mi hija mentía. Nadie lo escuchó. Sus palabras ya no tenían poder sobre nadie. Lo esposaron allí mismo, frente a todas las ventanas encendidas del vecindario en vela. El miedo cambió definitivamente de manos. Emily miraba la escena desde detrás de mí, con los brazos cruzados sobre el pecho como abrazando su propio cuerpo. No lloraba, sus ojos estaban secos, duros, atentos. Sentí como algo se recolocaba dentro de ella al verlo marcharse en manos de la misma fuerza que la había usado tantas veces en su contra. No era alegría, no era venganza, era el fin del hechizo. El momento exacto en el que el verdugo deja de parecer invencible y se convierte por primera vez en un hombre cualquiera. El chirrido de la puerta del coche al cerrarse sonó como un punto final necesario. Los vecinos observaron la escena. Cuando el patrulla se alejó con él dentro, un cansancio infinito cayó sobre mis hombros. Emily se sentó despacio en el borde del sofá como si de repente la abandonaran las fuerzas. Me acerqué y me senté a su lado. Nos miramos en silencio. Ninguno sonrió. Sabíamos que eso no borraba los años perdidos, ni las noches de miedo, ni las heridas invisibles. Pero también sabíamos que algo esencial había cambiado para siempre en ese instante. Ella ya no era una víctima esperando ser rescatada, era una mujer que había sobrevivido, y los supervivientes no regresan. Aquella mañana no dormimos, hicimos café, apagamos luces innecesarias, revisamos puertas y ventanas como si el peligro siguiera acechando en forma de sombra. Emily se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, el rostro cansado pero despejado. Tomó mi mano, la sentí caliente, presente, real. Después de tantos años de miedo, ese gesto sencillo era una victoria silenciosa. Fuera, el barrio recuperaba poco a poco su calma. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro ya no era una amenaza. Sabía que aún quedaban por enfrentar las consecuencias, los juicios, los recuerdos difíciles. El amanecer tras la detención de Michael llegó en silencio, como si la noche se hubiera llevado el último grito consigo. La luz entró tímida por la ventana de la cocina y encontró a Emily sentada frente a una taza de café ya fría. No había dormido, yo tampoco. Habíamos pasado la madrugada entre silencios, repasando cada detalle una y otra vez, como quien necesita convencerse de que lo vivido no fue un sueño. Papá, dijo de pronto con la voz áspera, ¿de verdad no puede volver? No era una pregunta legal, era un ruego nacido del agotamiento. No puede volver, respondí, y aunque pudiera, ya no tendría entrada en tu vida. Asintió despacio, como quien al fin acepta una verdad que necesita ser repetida muchas veces para volverse real. Las noticias llegaron temprano, primero en mensajes, luego en llamadas. Todo el vecindario hablaba de la doble detención, la suegra, el hijo. Por fin los nombres se decían en voz alta, ya nadie susurraba. El miedo había cambiado de dueño definitivamente. Algunos vecinos se atrevieron a tocar mi timbre por primera vez en años. Trajeron café,
pan, palabras torpes de apoyo. Se lo agradecí con cortesía. Emily los recibió con una sonrisa débil. El mundo empezaba poco a poco a mirarla de nuevo como a una persona, no como a una sombra. A media mañana la fiscalía confirmó que ambos quedarían en prisión preventiva sin posibilidad de salida inmediata. Los cargos se multiplicaban: violencia agravada, amenazas, encubrimiento, asociación ilícita, blanqueo de dinero. La lista era interminable. Cada nuevo delito era otro ladrillo cayendo sobre la estructura que habían levantado a base de golpes y miedo. Cuando escuché todo eso no sentí alegría, sentí algo más parecido a un cansancio hondo, como si el peso del pasado empezara por fin a levantarse de mis hombros, pero dejando marcada la huella de lo que había cargado. Emily recibió una llamada del fiscal, puso el altavoz. Él le explicó que su testimonio había sido decisivo, que sin su decisión de hablar nada de eso habría sido posible, que ahora debía prepararse para el proceso más difícil. Mirar de frente todo lo que había pasado sin intentar esconderlo de sí misma. Ya hiciste la parte más dura, le dijo, ahora viene la más larga. Cuando colgó, Emily se llevó las manos a la cara. Tengo miedo de no ser capaz, susurró, de romperme cuando todo esto termine. Me senté frente a ella. No tienes que ser fuerte para todo lo que viene, le dije, solo tienes que seguir viva, lo demás se aprende. Esa tarde fuimos citados para ampliar nuestras declaraciones. Esta vez Michael estaba presente en una sala contigua. No lo vimos, pero sabíamos que estaba allí. Emily caminó a mi lado por el pasillo de la fiscalía con paso firme. Ya no necesitaba ocultar su mejilla. La marca de la bofetada se había borrado, pero el recuerdo seguía ahí, vivo. Al entrar en la sala, el fiscal nos informó de que Michael había aceptado colaborar aportando nuevos nombres, rutas de dinero, cuentas ocultas. A cambio pedía beneficios que difícilmente obtendría, ni siquiera traicionando a su propia madre. Su situación era demasiado grave. Imaginé por un instante el rostro de esa mujer al oír que su hijo la hundía para salvarse. Pensé que quizá, aunque solo fuera por un segundo, habría sentido el mismo abandono que mi hija sintió durante años. Está dispuesto a decir cualquier cosa, concluyó el fiscal, pero no puede borrar lo que hizo. Al salir de allí encontré una notificación judicial en mi buzón. La casa donde habían vivido sería embargada preventivamente, las cuentas bancarias congeladas, los bienes investigados. La fortuna levantada sobre el miedo empezaba a evaporarse en silencio. El poder no tolera nunca ser iluminado, se marchita en cuanto pierde la sombra que lo protegía. Esa noche, Emily por fin se atrevió a revisar algunas de sus cosas que habían quedado en aquella casa. Una trabajadora social la acompañó. Yo la esperé en el coche. Desde la calle las vi entrar. El mismo lugar donde la golpearon tantas veces estaba ahora rodeado de funcionarios. Las paredes seguían siendo las mismas, pero el dominio había cambiado. Cuando volvió traía una caja pequeña entre las manos. Dentro había fotografías, una muñeca antigua, algunos papeles. Esto es lo único que me importa, dijo, el resto que se lo quede el vacío. Pasaron los días, la casa se llenó de formularios, llamadas, entrevistas, trámites. Emily declaró una y otra vez sin retractarse, sin temblar, sin esconder nada. Cada palabra suya era un acto de reparación. La acompañé a todas partes, no como guardián, sino como testigo de su renacer. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, Emily me miró en silencio durante mucho rato. Papá, dijo por fin. ¿Tú sabías algo de lo que estaban haciendo con el dinero? Respiré hondo. Lo sospechaba, admití, pero nunca imaginé que fuera tan grande. Yo tampoco, respondió. Solo sabía que cada vez que preguntaba me pegaban. Sentí una punzada en el pecho. Ahora ya nadie va a responder con golpes, le aseguré. Ella asintió. La noticia que lo terminó de sacudir todo llegó una semana después. Uno de los hombres implicados en la red, presionado por las pruebas que Michael había aportado, decidió confesarlo todo, no solo los delitos económicos, sino también otros casos de violencia amparados por la misma estructura, lo que había empezado como una bofetada en una cena familiar. Estaba revelando ahora un entramado de impunidad que llevaba años operando en la oscuridad. Los periódicos hablaban de la caída de una red criminal. Yo leía esas palabras con una incredulidad amarga. Pensar que todo aquello había estado tan cerca de mi hija y que yo solo había visto el último eslabón de la cadena me llenaba de una mezcla de rabia y vergüenza. Michael apareció por última vez en nuestras vidas a través de una carta que llegó por correo. El sobre estaba tembloroso, mal cerrado. Emily lo sostuvo varios segundos antes de abrirlo. No la apuré, dentro había unas pocas líneas. No quise que las cosas llegaran tan lejos, perdí el control, cometí un error, perdóname.
Emily leyó en silencio, luego dobló el papel con calma y lo dejó sobre la mesa. No entiende nada, dijo. No comete un error quien se tropieza. Comete un error quien elige pegar cada día. ¿Qué vas a hacer con esa carta?, pregunté. Nada, respondió. Yo ya no cargo sus palabras, y la rompió despacio en 4 trozos exactos, como quien cierra un capítulo sin necesidad de quemarlo. Linda, en cambio, gritó su inocencia hasta el último momento, lo negó todo, acusó a mi hija, a mí, a la fiscalía, a cualquiera que se cruzara en su camino. Su arrogancia fue su peor defensa. Las pruebas caían una tras otra como una lluvia que nadie podía detener, declaraciones de testigos. Movimientos de dinero, audios, cada pieza encajando con una precisión cruel. Un día, mientras caminábamos por la acera, Emily se detuvo frente a un escaparate, miró su reflejo. No me reconozco, dijo, y me gusta. La abracé por los hombros. Te estás viendo por primera vez sin miedo, respondí. Ella sonrió. Semanas después se confirmó que ambos seguirían en prisión preventiva hasta el juicio definitivo, la casa embargada, los bienes confiscados, el apellido familiar que durante años impuso. Silencio era ahora sinónimo de escándalo, la historia había cerrado el círculo. El barrio también cambió, algunas personas evitaban mirarnos, todavía cargando viejos prejuicios, otras se acercaban con respeto, ya no me importaban las miradas. Solo me importaba la forma en que Emily empezaba a habitar los espacios sin encogerse. Un día la vi salir sola a comprar pan. Parecía un gesto mínimo, pero para ella era una victoria. Volvió con una bolsa de croissants y una risa nueva en la cara. La panadera me preguntó cómo estaba, y por primera vez pude responder sin mentir. La miré con un nudo en la garganta. La justicia avanzaba despacio, como siempre, pero avanzaba. Cada paso era la confirmación de que ya no podían borrar lo que pasó ni esconderlo ni retorcerlo. El poder se les escapaba de las manos como arena mojada. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era el abogado defensor de Michael. Quería hablar conmigo. Me negué sin dudar. No tenía nada que escuchar de ese mundo que ya quedaba atrás. Emily tampoco quiso saber nada. El pasado, cuando decide soltarlo, no se discute, se deja caer. El día que nos notificaron oficialmente que perderían todos sus bienes, Emily lloró, pero no fue un llanto de venganza, fue un llanto extraño, silencioso. ¿Qué te duele?, le pregunté. Que haya hecho falta todo esto para que dejaran de pegarme, susurró. ¿Por qué mis lágrimas no fueron suficientes? No supe cómo responder. Los culpables empezaban a perderlo todo, dinero, nombre, aliados, poder, pero había algo que ninguno recuperaría jamás. El control sobre la vida de Emily, y esa, para mí, era la verdadera caída. Una noche, ya avanzada la primavera, cenábamos juntos en la cocina, la ventana estaba abierta, entraba un aire tibio lleno de azahar. De pronto Emily levantó la cabeza y me miró con una serenidad nueva. Papá, ahora entiendo algo. ¿El qué?, pregunté. Que sobreviví, no solo salí viva, sobreviví de verdad. Sentí los ojos llenárseme de lágrimas. Eso es más de lo que se le puede pedir a la vida, respondí. Ella puso su mano sobre la mía. Gracias por aquella llamada, respiré hondo. Gracias por seguir viva para recibirla. Esa noche, ya solo en el salón, entendí con dolorosa claridad que los culpables caían uno a uno, pero que mi verdadera victoria no estaba en verlos perderlo todo, sino en haber rescatado a mi hija del infierno donde la habían encerrado, y supe, con la lenta certeza que da el tiempo, que el final estaba cerca, la justicia aún tenía que dictar sentencia, pero la venganza, la verdadera venganza, ya se había consumado en silencio. El día de la sentencia amaneció despejado, con un cielo que parecía burlarse del peso que yo llevaba en el pecho. Emily se vistió con calma, no temblaba, no lloraba, no dudaba. La vi frente al espejo ajustándose el abrigo con manos firmes. Esa mujer no era la misma que meses atrás se escondía en mi casa por miedo a respirar demasiado fuerte. Ella era distinta, y yo también. Llegamos al juzgado antes de la hora. El pasillo estaba lleno de susurros, abogados con carpetas abultadas, periodistas buscando rostros, familiares evitando mirarse entre sí. Emily caminó a mi lado sin agachar la cabeza. Yo avanzaba despacio, con los pasos de un hombre que ya ha enterrado demasiadas ilusiones como para correr, pero que aún sabe sostener lo que ama. Cuando entramos en la sala lo vi. Michael estaba sentado en el banquillo, el rostro demacrado, la espalda tensa, las manos entrelazadas como si todavía intentara dominar algo. A su lado, en otra fila, su madre, Linda. Ya no había arrogancia en su mirada, solo un rencor pequeño e inútil, como una llama sin oxígeno. Emily se sentó conmigo en la última fila, no los miró a ellos, miró al frente, al juez,
al lugar donde caería la palabra final. El juicio fue largo, cada testigo era otro martillazo derribando la fachada antigua. Peritos, vecinos, funcionarios, médicos declararon, se reprodujeron audios, golpes grabados, insultos, amenazas. La voz de mi hija, temblorosa pero firme, narrando el infierno sin adornos, sentí cada palabra como una puñalada necesaria. Cuando le tocó a Michael, intentó justificarse, habló de estrés, de depresión, de problemas de pareja, nadie le creyó. Cuando los fiscales mostraron los movimientos bancarios, los audios con su madre, las amenazas a otros testigos, su discurso quedó sin sentido. La mentira, cuando queda expuesta, se vuelve torpe y ridícula. Linda declaró después, lo negó todo, se contradijo, gritó, lloró, acusó a mi hija de provocarlo. El juez la interrumpió varias veces. Ya no tenía poder en aquella sala, ya no podía decidir nada. Cuando terminó la última intervención, el juez pidió silencio, el corazón me golpeaba como un tambor de guerra. Este tribunal, dijo con voz grave, declara a los acusados culpables de todos los cargos. El aire se cortó, anunció las penas. Años de prisión, pérdida definitiva de bienes, inhabilitaciones, las palabras caían una tras otra como piedras pesadas. Miré a Emily de reojo, no lloraba, respiraba hondo, como quien por fin sale a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Cuando los agentes se acercaron para llevarse a los condenados, Michael giró la cabeza. Por primera vez en todo el proceso nos miró directamente, sus ojos buscaron a mi hija, ella no se movió, no apartó la mirada ni respondió, solo lo observó con una calma que nunca había tenido delante de él. Ese instante fue más castigo que cualquier reja. Linda. Empezó a gritar su nombre, él no respondió, los dos fueron sacados de la sala sin gloria, sin poder, sin los aplausos que un día creyeron merecer. Al salir del juzgado, la prensa se abalanzó, cubrí a mi hija con el brazo. No vamos a hablar, dije, caminamos hasta el coche sin mirar atrás. Dentro, el silencio era espeso, Emily apoyó la frente en el cristal. Afuera la ciudad seguía con su ritmo indiferente. ¿Ya se terminó?, preguntó en voz baja. En los papeles sí, respondí, en el alma. Tardará un poco más, asintió despacio. Volvimos a casa al atardecer. El sol entraba cálido por la cocina. Emily dejó el bolso en la silla y se quedó en medio del comedor mirándolo todo como si lo viera por primera vez. Aquí llegué rota, dijo, y aquí me pongo en pie. La abracé, sentí su cuerpo firme contra el mío, ya no temblaba. Aquella noche cenamos en silencio, un silencio distinto, no de miedo, sino de cansancio bueno. De final de batalla, afuera empezaron a cantar los grillos, el mundo seguía girando. En las semanas siguientes, Emily empezó a reconstruirse en gestos pequeños, salir sola, ir al médico, reírse otra vez con una amiga, comprar ropa sin miedo a que nadie la controlara. Cada uno de esos actos era una victoria invisible para quien nunca ha vivido enjaulado. Yo la contemplaba desde la distancia que toma un padre cuando entiende que su hija ya no necesita ser defendida, sino acompañada. Un día me dijo que quería mudarse, no para huir, para mudarse de verdad. No quiero que este lugar sea solo un refugio, explicó. Quiero que sea un recuerdo. La ayudé a buscar piso, pintamos paredes, guardamos fotos, cada caja era un pasado ordenado. Cuando por fin se fue, la abracé largo rato en la puerta. Papá, dijo, si no hubieras hecho aquella llamada, no digas eso, la interrumpí. La hiciste tú, yo solo marqué el número, me sonrió con una ternura nueva, entonces la hicimos juntos. Respondió y caminó hacia su nueva vida. La casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el silencio de antes, era un silencio lleno de significado, de todo lo que se perdió, de todo lo que se salvó. A veces, de noche, todavía recuerdo aquella cena, la bofetada, el aplauso, el inicio de la caída, duele, sí, pero ya no me paraliza. Entendí que la venganza que creí buscar nunca fue castigo ni cárcel, fue rescate, fue arrancarle el miedo a mi hija usando la verdad como única arma. Hoy, cuando hablo con ella por teléfono y escucho su risa de fondo, sé que la justicia no siempre lo arregla todo, pero a veces basta para devolver la dignidad. Yo, Gonzalo, no gané una guerra, perdí años, perdí ilusiones, perdí una familia que nunca fue real, pero salvé a mi hija, y eso es todo lo que un padre necesita para seguir respirando en paz. El infierno quedó atrás y, por primera vez en mucho tiempo, Emily vive. Ha pasado un año desde aquella noche en que la verdad rompió el silencio de nuestra mesa. Hoy escribo estas líneas sentado en el mismo comedor, pero ya sin el corazón pesado. La casa sigue siendo la misma, las paredes no se han movido, pero todo lo que hay dentro cambió para siempre.
Emily vive en su propio piso, trabaja, ríe, sale con amigas. A veces viene a verme los domingos y tomamos café juntos hablando de cosas sencillas, del tiempo, de una planta nueva, de una película que vio en la semana, y cada una de esas conversaciones cotidianas es un milagro silencioso que antes no sabía valorar. Todavía hay noches en las que me despierto con el eco de aquella bofetada resonando en la memoria, aún me pregunto en qué momento exacto dejé de ver con claridad lo que pasaba delante de mis ojos, pero ya no me castigo por ello. Aprendí que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede impedir que se repita. Emily casi no habla de ellos, no por miedo, sino por desinterés. Cuando un monstruo deja de darte miedo simplemente deja de existir en tu mundo, y esa es, quizá, la condena más dura. Yo sigo aquí, con 68 años, más cansado que antes, pero infinitamente más en paz. Entendí que ser padre no se acaba cuando los hijos crecen. Ser padre es estar dispuesto a derribar todo el infierno si hace falta solo para que puedan volver a respirar. Hoy miro el cielo con otros ojos, no pido nada, doy las gracias porque mi hija está viva, porque es libre, porque vuelve a sonreír. Yo soy Gonzalo y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales que tocan el alma y despiertan conciencias. Dale like a este vídeo si esta historia te conmovió y cuéntanos en los comentarios qué te pareció, qué habrías hecho en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo hace posible que estas historias sigan contándose.